Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Decirle que está a tu lado, eres bendecido porque estás sentado al lado de alguien a quien Dios va a usar poderosamente en este tiempo. Si te mira con incredulidad, decirle, ya vas a ver, dame tiempo. Si es tu esposo o tu esposa, decirle, teneme paciencia, Dios está tratando conmigo, pero las promesas se cumplen. ¿Cuántos pueden decir amén? Bueno, es un privilegio y en esta mañana Dios tiene que hablarnos. Es una preciosa mañana, la presencia de Dios está aquí. Quiero aprovechar un minuto y les parece, vamos a orar por la familia, vamos a orar y con esto vamos a introducir el tema de hoy. Quiero que cierres tus ojos, que pienses en tus hijos, si no tenés hijos, en los que van a venir, en tus nietos, y este es el momento que le pidas al Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, levantamos una vez más nuestras voces. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por la familia. Señor, gracias porque tú diste una palabra para cada uno de los que estamos aquí. Tú dijiste que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Señor, gracias porque estos padres que están aquí no van a ir a buscar a sus hijos en la droga, no los van a encontrar tirados en la calle. Señor, gracias porque los van a ver sirviéndote. Señor, gracias porque de estas familias tú vas a levantar jóvenes llenos de tu Espíritu Santo, mujeres de la talla de Esther, de María, que van a estar dispuestas a cualquier cosa con tal de traer tu voluntad y el cielo a este tiempo. Padre, gracias porque tú sigues buscando hombres, mujeres, jóvenes y adolescentes que se pongan en la brecha, y simplemente te decimos, Señor, aquí estamos, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta mañana, el título se llama El cielo busca en la tierra. Dios ordena una misión celestial para rescatar a la humanidad. Gálatas 4:4, Pablo escribiendo dice, pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesús. Pablo, escribiendo en el libro de Gálatas, dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Dios es un Dios planificador. Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para tu vida. Hay un tiempo para que se desaten las promesas. Hay un tiempo que uno inevitablemente va a pasar por pruebas. Hay un tiempo donde pareciera que el cielo va a estar cerrado, que no hay respuestas. Antes de que Dios envíe a su Hijo, hubo 400 años de silencio. No ocurría nada. No había voz de Dios. Pero Pablo, escribiendo luego de unos años de ese acontecimiento, Pablo escribiendo dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y es algo que vamos a recordar exactamente en prácticamente 2 meses. No es la fecha, sino el acontecimiento, cuando hay un movimiento celestial sin precedentes. Ángeles encienden el cielo, anuncian a humildes pastores la llegada del Señor. Más allá, un poquito más distante, en el oriente, magos o sabios del oriente ven una estrella, un astro que ilumina el cielo, revisan las escrituras y saben que un nuevo tiempo había llegado. El silencio se había acabado y Dios había enviado al Mesías, al Salvador. Así que estos sabios del oriente, al ver con tanta emoción el cumplimiento del tiempo de la promesa, se embarcan en un viaje y en una aventura que duraría prácticamente 3 meses para llegar a ver al niño Jesús. Los acontecimientos de este nacimiento van dándose uno tras otro y los recordamos en la Navidad. Es muy llamativo que Lucas capítulo 2 versículo 7 dice que María y José llegan a Belén y que no había lugar para ellos en el mesón. Aunque estaba todo fríamente calculado por Dios, es como una paradoja que no había un lugar para el Señor, pero no me quiero quedar en ese detalle, simplemente ir mencionando algunos acontecimientos que ocurrieron, por lo cual Jesús llegó a la tierra. Porque estoy seguro que revisando la historia de Jesús y revisando los acontecimientos históricos de su nacimiento, vas a entender por qué estás sentado en esta mañana aquí en la iglesia en una banca. Revisando y encontrándote con la historia de Jesús, vas a entender el propósito, el llamado de Dios para tu vida
y para tu familia. Luego de todos estos acontecimientos, un rey llamado Herodes, que no quería ninguna amenaza para su reino, busca a todos los niños, entendiendo también que se cumplió un tiempo y que había una profecía, que magos del oriente, que eran como reyes, viajaron para encontrarse con él. Trata de matar al niño, pero un ángel avisa a José, el papá de Jesús, que tienen que huir a Egipto, y se van por 2 años. Luego aparece nuevamente otro acontecimiento, que traen al niño para presentarlo en el templo. Traen a Jesús y lo presentan, y la Biblia dice que cuando María y José presentan a Jesús, entregan como ofrenda 2 palominos o 2 tórtolas. Esa era la ofrenda de la gente humilde. El que tenía dinero, cuando iba a entregar su ofrenda, entregaba un corderito, pero el que estaba medio ajustado económicamente, compraba 2 tórtolas o 2 palominos y lo ofrecía como una ofrenda. De ahí es que se percibe que probablemente Jesús provenía de una familia humilde. De hecho, cuando los reyes del oriente viajaron, trajeron 3 regalos, ¿se acuerdan? Oro, incienso y mirra. Y se cree que gracias a esos regalos, la familia de Jesús pudo mantenerlo en los primeros años de su niñez. Si hoy el oro es valioso, imagínense antes también. Así que los regalos que los sabios del oriente entregaron sirvieron para que Jesús se pueda mantener. Luego, avanzando en la niñez de Jesús, nos encontramos en un acontecimiento ya en este punto de la historia. Jesús tiene 12 años. No hay tantos registros de cómo fue la niñez de Jesús y mucho menos cómo fue la preadolescencia o la adolescencia de Jesús. Simplemente encontramos este episodio, que Jesús tiene 12 años, que María y José lo llevan al templo, que algo ocurrió, se les pierde como todo niño probablemente travieso, pero Jesús estaba en el templo hablando con las personas religiosas de ese tiempo, y de ahí que viene ese famoso versículo que cuando María le dice: ¿por qué te desapareciste? Jesús a sus 12 años les dice: ¿no saben ustedes que me es necesario estar en los negocios de mi Padre? Luego de este punto de la historia hay algo muy llamativo, y es que José, el papá de Jesús, desaparece totalmente de los registros bíblicos. José aparece en el nacimiento, aparece cuando Jesús tiene 12 años y luego se desaparece totalmente de los registros de la Biblia. María, la mamá de Jesús, no aparece en otros momentos, ya cuando Jesús es adulto. Por supuesto, está al pie de la cruz y también estaba en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo. La mamá lo acompañó, pero se cree tradicionalmente que, por supuesto, José, el papá de Jesús, murió, y Jesús, como hijo mayor, tomó la responsabilidad del oficio del papá, que era la carpintería. Así que todos conocemos, simplemente hago mención de que Jesús trabajó 30 años en el anonimato de la carpintería y en 3 años cumplió su misión. Ahora, Jesús estaba trabajando en la carpintería. ¿Por qué tanto tiempo en preparación en el anonimato total? Porque tenía que haber otro cumplimiento del tiempo. Había un tiempo que Jesús iba a ser formado en el anonimato y otro tiempo en donde Jesús iba a entrar en acción. Así que Jesús estaba probablemente en la carpintería, toma su celular y comienza a mirar las noticias en Jerusalén, @Jerusalén, y se percata, dice la noticia: loco sedicioso predica en el desierto que el reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesús ve la noticia, sabe que inmediatamente llegó el otro cumplimiento del tiempo. Juan el Bautista predicaba en el desierto que el reino de Dios se había acercado. Así que Jesús cuelga su delantal, deja sus herramientas, le da un beso en la frente a María, su madre, y sale de esa carpintería sabiendo que llegaba otro cumplimiento del tiempo. Ambos, tanto María como Jesús, sabían que los pies de ese humilde carpintero no pararían hasta algún día ser clavados en una cruz. En este punto de la historia, Jesús sale de la carpintería y va inmediatamente a lo que vamos a leer a continuación en el libro de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 1. Estamos en este punto de la historia. ¿Qué dice el título ahí? Predicación de Juan el Bautista. ¿Estamos en la misma página? Amén. Jesús sale de la carpintería
y va directo a donde está Juan el Bautista. Capítulo 1 de Marcos, versículo 9, que dice bautismo de Jesús. Jesús sale de la carpintería, da el primer paso de obediencia para ejemplo, para testimonio, va y se bautiza con Juan. ¿Qué dice luego Juan capítulo 1 versículo 12, el título? La tentación de Jesús. Luego de bautizarse, Jesús va al desierto en ayuno y en oración por 40 días y 40 noches, y dice en otro evangelio, vuelve en el poder del Espíritu Santo, pero vamos a seguir según los registros de Marcos, que va concretando muy bien los pasos. Luego dice Marcos capítulo 1 versículo 14, ¿qué dice el título? Jesús principia su ministerio. Marcos capítulo 1 versículo 16, ¿qué dice? Jesús llama a 4 pescadores. Presten atención porque aquí comienza la historia y la misión del Señor que tiene que ver contigo a tomar forma. Luego, capítulo 1 versículo 21, ¿qué dice el título? Jesús libera a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Hasta aquí Jesús sale de la carpintería, va, se encuentra con Juan el Bautista, es bautizado, va al desierto, ora, se prepara espiritualmente y busca a sus primeros discípulos, a 4 pescadores, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, y van a su primer encuentro según los registros del libro de Marcos. Yo sé que el primer milagro de Jesús está en Juan capítulo 2, que es cuando convirtió el agua en vino, dicho sea de paso, capítulo favorito de algunos, pero no viene al caso. Pero según los registros de Juan, estos primeros 4 discípulos es como estás en tu primera célula, feliz con tu líder Jesús. ¿Y cuál es el encuentro que tiene Jesús? Se encuentra con un endemoniado. Un poco incómodo para empezar el ministerio. Juan y Andrés y Jacobo y Juan estaban contentos que estaban con Jesús y alguien se le manifiesta al lado, un poco incómodo. Pero dice que Jesús libera a este endemoniado, y atiendan cómo comienza a tomar otra dimensión el ministerio de Jesús. Marcos capítulo 1 versículo 28, y tenemos el versículo, dice: simplemente Jesús liberó a un hombre que tenía un espíritu inmundo, y dice ahí, y muy pronto se difundió su fama por toda la región alrededor de Galilea. Jesús libera a un hombre que tenía un espíritu inmundo, y muy pronto su fama se comenzó a difundir. Y aquí llegamos al punto crucial, donde todas las acciones que Jesús pudo hacer en vida nos invitan, nos llaman, nos desafían y nos confrontan a que podamos ser parte de este plan maravilloso que Dios tiene para tu vida y para tu familia. Capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice así: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud. Presten atención. Dice, gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Ya era incontrolable, había tanta necesidad que de todas partes, de todas las regiones, la gente se avolcó a ir a buscar a Jesús con todas sus fuerzas. Y todavía se pone peor. Versículo 9 en adelante. ¿Qué tiene que hacer Jesús? Dice ahí en el siguiente versículo 9, dice: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. ¿Qué querría decir que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen? ¿Cómo te imaginas este cuadro? Jesús ya no podía entrar a la ciudad abiertamente. Tal vez para entrar e ir al baño, qué sé yo, se tenía que tapar con algo y meterse de alguna manera. Pero Jesús tenía que estar en lugares abiertos. Por lo tanto, de preferencia, y por los discípulos que tenía, que eran pescadores, se ponía al lado del mar. Y ahí tenía que enseñar. Pero en este punto de la historia, que vinieron de todas partes, dice que Jesús le tuvo que decir: Pedro, siempre la barca lista. Esto era como a unos 100 metros de la costa. Siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. ¿Cómo le podían oprimir a Jesús? Y no me salgan con una opresión espiritual, no, nada que ver.
Jesús enseñaba y la gente sabía, hubo un leproso que tuvo contacto con él, se sanó el tipo. Así que es muy probable que Jesús estaba enseñando y toda la multitud estaba ahí y aquí estaba la barca cerca y la gente, a medida que Jesús enseñaba, se le acercaba porque querían ser los primeros en tener su milagro. Uno estaba ahí y decía, aquel inmundo, pero no voy a decir nada porque yo también, pero él está más cerca. Así que Jesús enseñaba y estos se le acercaban. Jesús seguía enseñando, bienaventurados los mansos, pero estos no eran mensos, así que se iban acercando. Y Jesús seguía enseñando al punto que entraba al agua y en algún momento tenía que decir, vamos Pedro, y remaban y se tenían que escapar. Qué exagerado. Suena exagerado. Presten atención a lo que dice el otro versículo, que es peor. Versículo 10. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuanto tenían plagas, caían sobre él. ¿Cómo alguien puede caerse sobre alguien? Una cosa es oprimir, apretar. En una ocasión Jesús va caminando y dice que la multitud le apretaba y Jesús dice, alguien me tocó, alguien me tocó. Y Pedro, en palabras contemporáneas, le dice, ¿cómo que alguien te tocó? Todo el mundo lo está apretujando. Es más, revisar Jesús y tener la billetera porque acá hay de todo. Pero Jesús dice, no, alguien me tocó porque yo sentí que salió poder. La gente normalmente la apretaba, quería estar cerca. Pero este versículo dice, cuantos tenían enfermedades caían sobre él. ¿Cómo alguien cae sobre alguien? A mí se me ocurre pensar que así como Zaqueo, un hombre bajito, no podía ver a Jesús a causa de la multitud, vio un árbol y dijo, ok, subió al árbol y de ahí pudo ver a Jesús. ¿Recuerdan el caso de Zaqueo? Es muy probable que algunos de estos que padecían enfermedades decían, esta es mi oportunidad, él va a pasar y si yo no estoy cerca, no va a pasar nada conmigo. Así que es muy probable que alguien decía, un puente, un árbol, el árbol. Y Jesús viene con sus discípulos que ya están entrenados para los apretujones, para todas las cosas que ocurren a veces. Pero ¿a quién se le va a ocurrir? Ni a la inteligencia de Israel se le va a ocurrir estar mirando si cae algo del cielo, ¿no? Y menos humanos. Así que es muy probable que Jesús, como andaba por los caminos enseñando, alguien se suba a un árbol o a un puente o a una muralla, lo que sea, y dice, ahí viene Jesús. En 3, 2, 1, puede funcionar. Así que Jesús viene hablando siempre de los mansos, pero nunca dijeron que teníamos que ser mensos. Así que dice uno, ahí viene, 3, 2, 1 y Jesús aplastado. Es como cuando alguien mete un gol y va a meter un gol y se le viene la montaña humana. ¿Te imaginaste alguna vez Jesús en esa situación? Porque si la Biblia dice, en cualquiera de las versiones pueden buscar, que los que tenían enfermedades se tiraban, caían, todo el peso del cuerpo sobre él, quiere decir que eso ocurría. Y Jesús quedaba aplastado y los discípulos, vos no te atendiste, vos sos más espiritual, Pedro, vos tenías que fijarte, ¿quién va a mirar arriba? ¿Quién? Si yo tengo que ver que no me toque la billetera. Y tienen que levantar al Señor ahí. Y Jesús sabía, iba a llegar el cumplimiento del tiempo. Claro que iba a morir, pero en una cruz, no fracturado. Así que los discípulos sacando gente, permiso, maestro. Y Jesús con la costilla. Pero como era todopoderoso, en mi nombre. Ok, vámonos. Y se autoministraba, qué sé yo. Este es el punto al que quería llegar. Marcos 3:13 en adelante. Hay un cumplimiento del tiempo, hay una nueva etapa en la vida de Jesús. Dice versículo 13, después de esto, Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. ¿Qué dice el versículo 14? Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarles a predicar.
Jesús sabía, había un tiempo del cual Él no iba a pasar. Toda esta revolución y esta locura que se había desatado con las multitudes, le habían dicho: este es el momento de conformar un equipo que va a llevar la palabra y la luz por miles de generaciones. Así que Jesús va a orar y dice: bueno, de todos estos que tengo, para seguridad no sirven, ni para ujier, ni no ayudan, pero tengo que fijar mi vida en ellos. Hago un paréntesis. Cuando Jesús muere dice: consumado es. Pero en el momento que Jesús murió, todavía había gente enferma, todavía había necesidades, todavía había gente que no había sido sanada. Por lo tanto, esa no era la misión real del Señor, estar yendo detrás de las necesidades de la gente. Él sabía que otra era su misión, lo que Él tenía que hacer, a lo que Él tenía que llegar. Y en este punto dice: estableció a 12. ¿Qué quiere decir estableció? Tuvo una relación estable con 12 personas. Entonces, punto número 1, el desafío que quiero dejarte en esta mañana. Jesús te llama y te desafía en este tiempo para que tengas una relación estable con Él. Dice: Jesús estableció 12 para que estuvieran con Él. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida devocional? No estoy hablando de un domingo cuando estamos en la iglesia alabando y cuando es fácil cantar y danzar y dar gritos de júbilo. Pero si vamos para atrás, no ayer que hubo el concierto de Vivo que todos estaban cantando, gritando, pero ¿qué tal el viernes? ¿O el jueves? ¿O el miércoles? ¿Te tomaste algún momento de tu día, ya sea a la mañana, a la siesta, a la noche, para sentarte con tu Biblia, o adorando, o leyendo algún buen libro y diciéndole: Señor, quisiera escuchar tu voz? Jesús estableció una relación con algunos para volcar en ellos su corazón, para contarles sus deseos. Aquellos que tuvieron cerca del Señor, aquellos que están cerca de Jesús, saben el clamor de su corazón por hacer discípulos. Hay un llamado del Señor esta mañana. El cielo sigue buscando personas que se animen a creerle al Señor. En esta crisis de valores, en un mundo parece que va en picada. Si los que estamos aquí no respondemos y no decimos: Señor, cuenta conmigo, tendremos iglesias sin pastores, campos sin misioneros, congresos sin senadores cristianos, medios de comunicación sin periodistas con principios radicales, familias que no muestren la gracia, el favor, la redención de Dios, que puedan decir al mundo: tengo luchas, no tengo todo lo que quiero, pero tengo algo que hace que nada me falte. Hombres que puedan decir como Pablo: he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Por lo demás, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te sirvo, Señor, por resultados, te sigo por quien eres. Si esa es la motivación en tu corazón, ponete de pie y decirle: Señor, cuenta conmigo. No es el momento para que le pidas: Señor, dame un milagro. Es el momento para que le puedas ofrecer algo al Señor. Llega un momento en nuestras vidas donde dejamos de decir: a ver, Señor, ¿qué puedes hacer por mí? Y que podamos decirle: Señor, ¿qué puedo hacer? Aquí estoy, no tengo mucho para darte, pero sí puedo renunciar a muchas cosas. El día que decidí servirle al Señor, no tenía absolutamente nada que ofrecerle al Señor, menos plata, ni talentos, ni habilidades. Simplemente le dije: Señor, si con nada puedes hacer algo, no tengo que dar, pero puedo renunciar. Mis sábados de tarde están libres, puedo servirte y liderar una célula. Hace 19 años tomamos esa decisión con nuestra esposa.
y no nos van a encontrar en ningún lugar del país, ni en un shopping, ni en un patio de comidas, un sábado a las 3:30 de la tarde, que no sea en un aula. Hoy nos toca aquí. Comenzamos en CFA España enseñándole la palabra a un grupo de personas que hace 19 años, cuando llegaron, eran adolescentes. Hoy son jóvenes, tienen hijos, y hemos visto la palabra de Dios funciona, la palabra de Dios sigue vigente, la palabra de Dios cambia vidas, la palabra de Dios trae una revolución que no tiene límites. Padre, gracias. Señor, gracias por cada hombre, por cada mujer que se ha puesto de pie. Gracias por cada joven. Señor, levanta de aquí una generación, una iglesia encendida en el fuego de tu Espíritu Santo. Señor, tú dijiste, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo para que sean testigos. No pedimos unción simplemente para entretener. Queremos el poder de tu Espíritu Santo para abrir nuestras bocas, para enseñar tu palabra, para involucrarnos en la obra, para ponernos el trigo al hombro y caminar para que cuando tú vengas nos encuentres en tu obra. Señor, levanta de aquí familias prósperas, sólidas y florecientes, que te den la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo.